Annyeonghaseyo, soy el doctor Choi y les tengo unos tips. Son más que nada para estudiantes que me hubieran servido, digo. No es algo que te enseñan, sí, es algo que aprendes, pero no está de más eh, informar, ¿no? Entonces, tips a la hora luego de la anestesia, ¿sí? A la hora de anestesiar al paciente. A veces tenemos problemas a la hora de calmar al paciente, ¿sí? De que el paciente le duele, de que se siente incómodo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar uno mismo. Uno mismo tiene que estar calmado, ¿sí? Tiene que transmitir ese, esa calma al paciente para que sepa de que está en un lugar tranquilo, de que está en un lugar seguro, ¿sí? Y luego tratar de mantener una conversación con el paciente, ¿sí? Tratar de distraerlo más que nada de todo el entorno en el que está trabajando. Porque en el colegio, ¿sí? En la facultad, ¿sí? Cuando uno estudia, a veces en el entorno hay mucho ruido, ¿sí? A la hora de estar con los compañeros y de que hay ruido de suctor, otro usa la turbina, otro usando micromotor, entonces todo ese ruido que viene con el paciente a veces es un poco demasiado para el paciente. Entonces, siempre tratar de comunicarse con el paciente, ¿sí? Tratar de distraerlo, decirle cosas, hablar de su, no sé, de su vida, ¿sí? También ayuda mucho eso en la historia clínica, ¿sí? A saber al paciente a veces se le sale cosas como por ejemplo de que es diabético, de que hace mucho tuvo, no sé, alguna enfermedad, alguna patología, entonces es bueno también a la hora de la historia clínica. También el explicarle los efectos que tiene la anestesia, ¿sí? Y lo que le puede causar, ¿sí? A veces el mayor problema siempre se trata en la parte de la nariz, ¿sí? En la anestesia del infraorbitario, o si no, la anestesia de los incisivos. A veces hacemos la punción cerca de la nariz, a veces el paciente refiere de que, doctor, no respiro, doctor, siento que me desmayo, ¿sí? Y es importante que le hables al paciente durante la anestesia o antes incluso, lo que va a conllevar anestesiar si es su primera vez, ¿sí? Si ya se había hecho, no está de más tampoco hablarle al paciente, así también el paciente se siente seguro y sabe de que tú eres un buen profesional, ¿sí? Hablarle al paciente de lo que le va a suceder después de anestesiar, ¿sí? Que no va a sentir parte de la nariz, la mejilla, ¿sí? Los labios. Es bueno que el paciente se sienta tranquilo durante estos tratamientos, ¿sí? Porque cuando el paciente siente de que siente que no está respirando, ¿sí? Es importante que el odontólogo, ¿sí? Le diga al paciente de que puede que no sientas la parte de tu nariz, parece que no vas a respirar, ¿sí? Parece que se te duerme todo tu cara, parece que estás muy pesado de este lado, ¿sí? Y explicarle de que eso va a pasar en cualquier momento, ¿sí? De que para empezar siempre tenemos que esperar de 5 a 7 minutos para que la anestesia haga su efecto, ¿sí? También está la parte de la presión, ¿sí? La presión con el elevador o los movimientos al realizar con los forceps. A veces el paciente refiere dolor, pero en realidad el paciente lo que siente es presión, ¿sí? A veces pasa que cuando nos dormimos sobre nuestros brazos, a veces sentimos como que al tocarlo sentimos que es otra mano, que no es nuestra, ¿sí? Y eso mismo pasa con los dientes. El, el odontólogo hace la luxación con el elevador o la luxación con el forceps y a veces el paciente dice, doctor, duele, o dice, ¿no? Entonces es importante
aclararle, ¿sí? Decirle al paciente antes de realizar todo eso, ¿sí? Son como los niños, ¿sí? De que yo voy a hacer una presión, vas a sentir presión, y es importante también agarrar sus dedos, ¿sí? Esto es presión, esto es lo que vas a sentir, ¿sí? Yo estoy apretando fuerte, pero no duele, ¿sí? Y entonces el paciente dice que sí, sí, siento pero no me duele. Apretar fuerte, ¿sí? Apretar el dedo fuerte. Esto sí es dolor, ¿sí? Como que tratar de pincharlo, eh, como que hacerle sentir dolor. Esto es dolor, ¿sí? Para que note la diferencia a la hora de realizar la extracción, ¿sí? Créanme que parece cosa fácil, parece algo sencillo de decirle al paciente para que así de paso nada más, pero no. La aclaración, sí, hablar con el paciente, la conversación es muy importante a la hora de realizar la anestesia. ¿Sí? Una vez que hagas esto, el paciente no te va a molestar en ningún momento, a menos que sí le duela, ¿sí? A veces sí duele, no es que el paciente se está haciendo de que es un paciente H, ¿no? A veces sí duele, entonces ahí está como que el volver a reanestesiar, a explicarle de nuevo, ¿sí? Que se tranquilice, ¿sí? A veces los pacientes tienen miedo y no saben qué hacer y dicen que les duele, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho en cuenta eso. Con la práctica van a ver que es mucho más fácil después, pero estas tres cosas de tranquilizarte tú mismo, ¿sí? A tener una conversación con el paciente, distraer al paciente y hablarle de los efectos que son, que es lo que provoca la anestesia.